Hola makers de la IA, el día de hoy les voy a presentar una continuación de un video anterior en el que hemos hecho este esbozo de un marco de toma de decisión para diseñar tus soluciones de inteligencia artificial. Es un marco que lo recomiendo bastante, es estructurado y les ayudará a ser profesional en la manera de implementar este tipo de soluciones, tanto modelos básicos hasta modelos más avanzados que son del tipo agentic. Eso vamos a ver eventualmente más en el posteriores videos, incluso vamos a ver una anticipación de cómo luciría eso en este video, así que hasta el final que les daré unos tips de cómo mejorar incluso esta solución que hemos definido previamente para dotar de capacidades a un agente IA para hacer consultas SQL en bases de datos y así explotar el conocimiento almacenado en la empresa. En este canal tenemos la misión de impactar emprendedores y negocios más inteligentes con IA. Si no quieres perdértelo, suscríbete. Pues simplemente para dar un breve recorrido de lo que vimos antes, era una secuencia de 7 pasos. Definimos preguntas críticas, definimos qué tipo de IA necesitaremos, cuáles criterios comparativos necesitas para determinar si necesitas IA para este caso o no. Incluso les compartí una implementación de Insights después de una implementación de algunos meses con un cliente, llevándolo a cierta escala y para que les ayude a determinar como una línea base para eventualmente. Como les recomiendo, esta es una prueba de conceptos que les voy a compartir y eventualmente lo tienen que seguir iterando. También les compartí un marco de toma de decisión para determinar el tipo de inteligencia artificial para el caso de uso que necesitarán. Definimos en nuestro caso 3 tipos de caso de uso para nuestra IA, que será el tipo conversión, el de compresión y el de uso de acciones o herramientas. Y luego eventualmente también les compartí cómo identificar la salida del modelo y compararlo con las expectativas del objetivo en sí que necesitas para tu proyecto y eventualmente usarlo como medida de comparativa si te estás acercando a la meta, ¿no? Y definir unas métricas de éxito. Eso, si no lo han visto, les recomiendo bastante que le den una vuelta a este video porque eventualmente usaremos algunas limitaciones que aquí hemos definido y que simplemente aquí en este video los voy a pasar a implementar. Sin más, vamos a continuar. Una vez en la aplicación de Flowise, yo lo tengo instanciado con la aplicación Railway. Es un proveedor hosting privado y funciona bastante sencillo y simple. Si sin saber cómo hacerlo, les invito a ver unos videos tutoriales realmente bastante buenos para poder tenerlo como yo lo tengo. Pero vamos a dar unos esbozos de cómo implementé este chatbot en la fase inicial que iba a validar muchos aprendizajes y eventualmente escalar y traducirse en sostenible revenue para el cliente. Entonces, vamos a desglosar esto en dos partes. La primera es que este flujo se compone de dos LLMs, dos cadenas de LLMs. Esta primera, que es la que será responsable de brindar el resultado final de lo que queremos. En relación al video anterior, el resultado ideal que queríamos. Y aquí en mis pruebas anteriores, por ejemplo, se puede ver cómo aquí el agente resuelve con este icono del robot lo que queremos. Básicamente aquí se ve que aquí le da una introducción de las preferencias, de lo que había mencionado, y aquí la lista exacta de ya data transacción pura y pura de la base de datos de manera de gesto. En este caso ya el tamaño de las imágenes, ya como se trata de data moqueada, pues estos enlaces de las imágenes pues son variados, pero eventualmente en un entorno de producción estos enlaces, la manera de visualizarlo ya se resuelve. Pero lo que nos importa es la estructura que trae y el contenido debería ser apropiado. Ahora, antes de vincular con esta cadena final del LLM, vamos a ver cuál es el LLM responsable de todo el procesamiento primario para que esta última cadena pueda brindar este resultado. Y es que necesitamos justamente en la sección este primer LLM, que si nunca han agregado nodos en Flowise, simplemente van al icono de más, colocan el nombre del LLM que aquí por ejemplo les muestro, y cuando una vez que lo teclean, lo encuentran, simplemente lo seleccionan y lo arrastran. Es así como van agregando los nodos y cada uno ya tiene sus respectivas puentes para poder unirlo con otros nodos. Así como por ejemplo vemos que estos tienen asteriscos en rojo que dice que son mandatorios, tienen que tener sí o sí un nodo para vincularse, si no, no podría operar el modelo. Entonces ese primer caso lo voy a vincular con un modelo de lenguaje que en este caso yo, dado la frescura de este video y la reciente salida de este modelo DeepSeek, pues lo podemos ahora estrenar y probar con este caso. Yo en los inicios de la implementación de este producto para un cliente, pues inicié con estos modelos de open source y también de OpenAI. Pero al probar con este, como les adelanté en el video anterior, realmente sus resultados son formidables. Ahora, para poder configurarlo, van acá a conectar credenciales. Les va a pedir colocar un nombre que ustedes deseen. Y aquí en la sección API Key es donde ustedes van a poder
consultar desde su propia cuenta de DeepSeek en la plataforma para extraer esta clave. Vamos a ver cómo se hace rápidamente. En su página clican en la plataforma API y aquí verán que yo ya tengo un saldo ya cargado, y para recargar el suyo verán que el mínimo es $2 y es más que suficiente para realizar una prueba de concepto. Les garantizo que les alcanzará bastante. Luego diríjanse a API Keys. En este botón van a crear el nombre de su API y cuando le den crear automáticamente tendrán su clave. Una vez logrado eso, simplemente deben aquí especificar el nombre del modelo DeepSeek. En el momento trae dos. Y como expliqué en el video anterior, aquí nos conviene usar simplemente el chat porque es el comportamiento que deseamos. Básicamente queremos que el usuario le brinde un input al modelo y el modelo rápidamente debe brindar una inferencia adecuada. Entonces no queremos que cadena de pensamiento, no queremos que se extienda el procesamiento, no nos sirve. Este es un caso de uso relativamente sencillo para que pueda ser manejado por DeepSeek y ha demostrado incluso superioridad. En temperatura dejamos en estos grados, por ejemplo, y les recomiendo también vincularlo con una memoria caché para que la gente pueda recordar las sesiones y las conversaciones históricas. Luego vamos a vincularlo con una plantilla de prompts, como aquí dicta, y una vez tengan su nodo, también antes de ir al detalle de lo que contiene, este nodo va a depender también de unas entradas, unos valores de entrada, de input, que le va a suministrar este otro nodo, que es un nodo de Custom JSON Function. Este es un nodo de parte de la familia de las utilidades que ha elaborado Flowise, que solo lo encuentran en la aplicación Flowise, que te permite justamente, aquí por ejemplo como Custom, que van a encontrarlo en esta sección de Utilities. ¿Para qué? Para que nos ayude a compensar una de las carencias del momento que el modelo de DeepSeek cuenta a la fecha de grabado este video en esta versión 3. Y es que este modelo todavía no es compatible con Call Function, que es básicamente acudir a herramientas, a aplicaciones externas. Entonces este modelo no las puede invocar, no las puede consumir, pero sí a partir de este tipo de funcionalidades que son parte ya de la aplicación, en este caso de Flowise, la podemos usar y la podemos, digamos, compensar. ¿Y cómo? Este nodo se especializa básicamente en habilitar funcionalidades de JavaScript, y una de ellas es esta librería que tiene que ver con llamadas a endpoints, not fetch. Entonces, con esta librería podemos colocar la estructura de una solicitud de API para que pueda comunicarse Flowise con una aplicación externa y traernos la información que necesitamos para que lo digiera nuestro modelo. Entonces, aquí les coloco 3 variables y una de ellas es muy crítica para que esto funcione y es justamente la URL del webhook de la aplicación N8N, que nos ayudará justamente a traer datos de la base de datos de esquema de nuestra base de datos. Entonces todo el resto de la función de JSON lo recomiendo que sea así, tal cual. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos en N8N, pero previamente vamos a ver que este nodo nos ayudará justamente a invocar, a comunicarnos con N8N y traernos el esquema que necesitamos. Eso se libera de input, por lo tanto es necesario acá configurar valores input en el prompt. Y para ello le dan clic y aquí, como ven, yo ya tengo configurado 2. Voy a poner el nombre que deseen. Yo le coloqué en este caso el primero esquema, que hace relación a la salida que va a suministrarnos el nodo anterior de JSON, ya que aquí cuando le dan a editar van a seleccionar justamente la salida del nodo, incluso con el nombre que yo le daba, recuperar esquema de Postgres. Entonces, como indica acá, output, la salida de este nodo. Entonces, justamente va a tomar este nodo del prompt template como entrada, como input, la salida del nodo anterior. De igual forma, aquí recomiendo también especificar la variable del usuario, especificar que esta variable va a hacer referencia a lo que ya por defecto Flowise nos permite seleccionar, que es aquí captura la pregunta del usuario desde el chatbot y lo almacenamos en esta variable que yo elegí, que se llama Visual Request. Una vez que estas variables de entrada están definidas para el prompt template, ya podemos realmente jugar bastante con el prompt, porque en el prompt aquí usamos las técnicas que previamente en nuestro video anterior habíamos mapeado, e incluso agregamos y la afinamos con otras más, como esta acá, que tiene que ver con role prompting para que afine mucho más las respuestas. Y aquí esta acá es estrictamente relacionada, por ejemplo, con la de plamos. Es muy sencilla, pero es efectiva, ya que simplemente le indicamos, dado el input del usuario, crea un query de PostgreSQL sintácticamente correcto para correrlo. Incluso le damos información adicional. Y otro prompt importante que habíamos mapeado, que en su momento lo pensamos que sería de resumir o de comprimir. Al momento de hacer las pruebas, eventualmente uno va haciendo cotejaciones y ve lo que mejor funciona. Y aquí el prompt que mejor funcionaba realmente no es un prompt de compresión, sino que cuando vamos rápidamente a nuestro esquema
de caso de uso para IA. Entonces nos damos cuenta que realmente lo que necesitamos es un prompt especializado en digerir información específica o buscar patrones. Entonces es justamente lo que esta línea de prompt realiza. Asegúrate de realizar palabras clave que el usuario ha indicado justamente con esta variable que hemos previamente preconfigurado. Aquí tu misión de buscar la mejor coincidencia del nombre del producto o la columna de descripción. Acá es muy importante, hay una columna de descripción también que estamos agregando que trae el esquema, y este esquema es justamente la variable que hemos definido también al inicio. Y además la acompañamos de eventualmente prompts para ir puliendo las salidas de entrada. Por prueba de error uno va agregando estos tipos de prompts porque solamente le pedimos que nos traiga, solamente pedimos que nos regrese el comando SQL y nada más, no ninguna información descriptiva adicional. Y además finalmente le indicamos usamos la técnica de few shot prompting. Aquí uno va jugando, pero yo encontré que una cantidad entre 6 a 8 es una cantidad bastante razonable para ya cubrir una gran cantidad de casos. Entonces aquí, como se dan cuenta, funciona de la siguiente manera. Es un ejemplo puntual que podrían ustedes recuperar, que podrían encontrar de su registro base de datos, cómo consultan los clientes y cómo esas consultas típicas se traducen en un lenguaje SQL. Ahora, si son muy expertos en elaborar consultas SQL, lo pueden hacer por sí mismos, sino apóyense de otros modelos generativos para poder realmente limar muy bien, porque acá hay técnicas realmente rebuscadas para poder extraer información para las claves de las preguntas y que sirven justamente para elaborar un query pues robusto y en este caso con las propiedades que quiero que traigan, ¿no? Entonces acá, como se ve, justamente no es tan intuitivo como parece, pero les recomiendo que jueguen mucho con qué es lo que tienen en su historial en la base de datos y que tanto eso se pueda adaptar para hacer las consultas y vayan probando. Entonces, de este modo ya tendrán lo que necesitan. Y bien, para hilar con el video anterior, aquí en esta primera parte del prompt lo que estamos haciendo es indicarnos un prompt de conversión. Básicamente le damos esta instrucción muy precisa y luego también recurrimos al prompt de, como les había indicado en un inicio, de compresión. Pero conforme uno va haciendo las pruebas y el desarrollo, realmente aquí debería ser una modificación y no es un prompt de conversión. Si volvemos a nuestro marco de toma de decisión para determinar el caso de uso de IA, entonces realmente lo que buscaremos es uno de buscar patrones en la información. Buscaremos buscar patrones en la información. Y el prompt se va a expresar de esta manera y es muy crítico porque aquí le decimos usando, revisa las palabras clave de la variable justamente que determinamos del usuario, y tu misión de buscar la mejor coincidencia con el nombre del producto o la columna de descripción dado la variable esquema como que vas a recibir. Entonces justamente este es el prompt realmente que ayuda a determinar la salida que necesitamos, acompañado por supuesto de las técnicas de few shot prompting que estábamos revisando anteriormente y que realmente les recomiendo, si son expertos en generar este tipo de comandos SQL, lo pueden hacer por sí mismos o pueden ser ChatGPT o estos modelos generacionales para poder realmente afinar la búsqueda, porque requiere extraer cierta sintaxis muy específica para que pueda funcionar el prompt y entre el comando SQL, ya que no es tan intuitivo como parece. Ahora, bien, vamos a pasar a N8N, donde vamos a implementar nuestro workflow. Este es bastante sencillo. La primera dependencia con este workflow que va a ayudarnos a extraer el esquema que necesitamos. Vamos a ver un vistazo rápidamente. Claramente necesitamos el nodo de webhook, cuyo enlace con el método post configurado en modo test URL lo vamos a vincular justamente con el nodo de JavaScript en Flowise que se había mostrado en la variable URL. Luego vamos a necesitar el nodo de Postgres. Ya deberían tener su instancia de Postgres corriendo para que puedan vincularlo con las credenciales que se les va a pedir. Van a elegir la consulta del query y finalmente aquí yo recomiendo un tipo de query específico para que pueda el agente maximizar la calidad de los resultados. Aquí yo voy a hacer el ejemplo de cómo funciona desde N8N. Si hago la consulta a la base de datos, vamos a ver, no va a funcionar así. Bien, aquí voy a hacer la prueba con mi base de datos y vamos a ver que como tabla quizás no se aprecia muy bien, pero vemos que nos arroja 81 items. Sin embargo, si vieron el video anterior, yo en mi base de datos he puesto solamente con mucho 8 registros para elaborar esta prueba, porque de pronto me arroja 81. Vamos a dar un vistazo justamente en la propuesta que les traigo. Aquí en pgadmin, cuando vemos el esquema
básicamente las tablas que van a participar en este caso de uso como prueba, como preconcepto, pues si usamos los datos en sí mismos que traen estas tablas, será insuficiente para enriquecer la búsqueda. No es sino con este comando específico de query que al ejecutarlo vemos que en este caso particular, de manera similar a lo que vimos, estamos usando datos de prueba nuevamente aquí. Lo que acá propongo es elaborar una matriz a partir de cada uno de los datos de las tablas, sumándole dos columnas, la columna nombre y la columna tipo. Esto lo que va a provocar es que tengamos una matriz. Eso significa que lo que tengo aquí seleccionado de aquí hasta acá corresponde básicamente a un solo registro que había colocado o había registrado en mi base de datos. Aquí se ha verticalizado a manera de matriz cada una de las propiedades, pero que había yo definido para ese registro son colocados de esta manera para que esta vez cada registro lleve su respectivo valor. Entonces la gente va a tener la capacidad de enriquecer va a poder consultar cada registro de cada propiedad de la tabla, y eso pues hace que la cantidad de filas se expanda de esta manera. Como estamos en una fase de prueba de concepto, es manejable. Bien, una vez terminada de configurar esta primera cadena, como mínimo al momento de hacer las pruebas deberán recibir el comando SQL como inferencia. Ahora, para continuar, vamos a realizar la configuración de la segunda cadena, la cual se encuentra aquí, y a esta la vamos a asociar de igual manera como el anterior su propio lenguaje. Continuamos asociándola a DeepSeek. Luego el prompt necesitará su propia plantilla de prompt, y aquí tendrá como inputs otra función de JavaScript, y esta función de JavaScript tendrá como inputs justamente la salida de la primera cadena, la cual lo almacenaremos con este nodo definido variable, le ponemos este nombre SQL Query y lo vinculamos con el nodo de la función JavaScript. Nos aseguramos de también enlazar o declarar la variable input, la misma que hemos previamente guardado en este nodo, y le ponemos un nombre a la función, que es básicamente lo que da la finalidad de esta función, que es correr la consulta SQL ya en el motor de la base de datos. Y para ello, de igual manera, usamos la librería JavaScript para poder comunicarnos con el endpoint de N8N. Este será otro endpoint, otro webhook, que ahorita vamos a revisar ese workflow, y le pasamos de igual manera la misma estructura para enviar esa solicitud, esa petición, pero adicional vamos a enviar a través del método stringify de JSON la variable que hemos previamente almacenado en el nodo anterior, que es el SQL Query, que es básicamente el comando del SQL que previamente en nuestro anterior nodo o LLM lo ha generado. Y con esto le estamos pasando ese dato para que lo envíe a N8N y lo procese. Ahorita vamos a ver cómo luce ese workflow, y simplemente para terminar de configurar esta plantilla simplemente le agregamos este nodo para poder obtener la variable el SQL Query que previamente le hemos declarado, para que también se use como input para poder afinar este prompt final. Revisando el workflow de SQL Results, le voy a denominar aquí de manera muy sencilla. También para esta prueba de concepto necesitaremos el webhook, cuyo URL lo hemos vinculado al nodo que lo hemos previamente revisado, y su propio motor de SQL. Y aquí, a diferencia del anterior, simplemente vamos a tener el query tal cual como lo ha generado el primer nodo del LLM. Así que con eso bastará, y vamos a hacer unas pruebas. Voy a ponerle modo test y vamos a ver. Bien, aquí voy a lanzar una pregunta, y yo ya tengo en mente qué tipo de respuesta necesito, pues la vamos a corroborar al momento de declararla. Vamos a revisar aquí que efectivamente en nuestro workflow también se ejecutó el llamado, y vemos cómo nuestro nodo de Postgres ha recibido justamente aquí en el body query tenemos justo el comando que nuestro anterior nodo ha procesado. Este parámetro lo usamos justamente en esta casilla de query, y vemos que en la salida ya vemos que nos devuelve dos items. Si lo vemos en modo esquema rápidamente, en JSON se ve claramente, y en tabla también. Vamos a corroborar efectivamente cómo aparece aquí, y esta es la respuesta. Aquí tienes una gran recomendación para este artículo de los headphones que encajan con el criterio de mejor precio y rating basado en tu consulta. Este es el artículo. El nombre del artículo es una excelente elección. Tiene un alto rating de 4.9 y un precio competitivo. Aquí está la información detallada. Efectivamente veo el nombre del artículo. Aquí viene justamente la descripción de la base de datos,
del artículo en sí mismo. Esta descripción creo que es relativamente amplia, creo que aquí la he resumido bastante bien. Y como imagen, bueno, aquí como es data moqueada, data simplemente para prueba de concepto, claramente no está en su tamaño adecuado, pero me trae la imagen, efectivamente, esto ahorita es gigante, pero cuando se vaya afinando en tu prueba de concepto, debes asegurarte que efectivamente cumplan los estándares que necesitas. Y más abajo hay un link justamente del comprar ahora, lo coloca, pero es el link que te lleva a la página para comprar y te da un mensaje adicional. Este es un producto solo disponible, la base de datos que encaja con tu uso. Si quieres más opciones, siéntete libre, es amigable igualmente y es genial. Vamos a corroborar esto con nuestra base de datos. El artículo es Clear Audio Alpha Headphones. Lo corroboramos acá. En este caso yo lo tengo en instanciado en Railwell y Postgres y aquí tengo los artículos de demo. Efectivamente veo que este es el artículo de prueba y estoy viendo que efectivamente corresponde al precio, el artículo en sí mismo, la descripción, no era muy larga, no era extenso, así que la trajo tal cual, y el puntaje 4.9. Vamos a ver, ¿había otras opciones para este artículo tipo headphones? Sí, había otro segundo, y este era más caro que este primero y tenía menos reviews. Este tenía muchas más reviews y era más económico. Entonces, ven como aquí el agente tomó la decisión de mostrarme que este en primera instancia antes que este otro. Entonces cumplió con lo solicitado y por eso está haciendo un gran trabajo. Por ahí habría que afinar, que igual me lo muestre, pero quizás ya no sería como primero analista, sino ya sea segundo, tercero, según le corresponde. Y para poder obtener este resultado final, esta inferencia final, vamos a ver que habíamos configurado en el prompt, en el último prompt para este nodo, y es que aquí usamos nuevamente la técnica role prompting, ser un experto en compras, un asistente experto en las compras de los productos, y le precisamos justamente cuál es su tarea específica y de dónde va a obtener esos datos, y le pongo un ejemplo también. Aquí es donde definimos el video anterior de cómo usar las acciones, y es que para que tenga acá donde especifico, tú vas a tener en cuenta la pregunta del usuario, aquí entre corchetes, es la variable que debe estar previamente configurada, asociada con la pregunta del usuario en el chat. También el query correspondiente y el resultado también, cada uno con su respectivo variable previamente declarada para este nodo. Así que como ya va a recibir información en estos corchetes, en estas variables, entonces aquí el prompt básicamente estamos recurriendo a técnicas de acción previamente desarrolladas, ejecutadas por un código JavaScript. Entonces es así como estamos uniendo lo que previamente hemos mapeado en la tarea de diseñar estos asistentes o agentes de soluciones de IA generativa, y aquí le afinamos nuevamente cuál es su tarea finalmente y le especificamos qué queremos, qué no queremos, cómo comportar. Bien, ahora vamos a poner a prueba con un caso especial en el que este artículo tiene una densa información de la descripción. Vamos a ver si es capaz de ubicar este artículo en específico. Le vamos a pedir una información muy específica y dentro de la profundidad de este texto. Así que para eso tenemos el prompt de la consulta y se la hacemos llegar. Mientras tanto, esperamos respuesta. Efectivamente, dio una respuesta, se ejecutó este workflow de salida y vemos que efectivamente nos ha brindado una respuesta, y aquí indica el artículo de precio 3000, rating 4000, de rating 4.8, y miren, esta descripción que por supuesto no es toda la completa, vamos a ver si corresponde al artículo. Aquí estoy viendo que se trataba por supuesto como ven, HP 15.6 FHD. Vamos a ver si coincide. Se trata de este artículo con este precio, 3000 y 2000 reviews. $3,000 y 2000 reviews. Muy bien. Vemos que lo ubicó bastante bien y que en la descripción incluso se atrevió a resumirlo con la información que necesitamos. Realmente no apeló a dar de las coincidencias de toda la información que aquí tenemos para este artículo. Con lo cual está bastante perfecto. Bien, así es como queremos que se comporte. Incluso menciona, este es el único producto de la base de datos que hace match. Muy bien, perfecto. Bien, ahora voy a hacer otra prueba. Justamente le voy a pedir dos artículos de dos categorías mejor o debajo de un precio con el mejor rating. Así que lo que yo espero con esta query, espero que me arroje justamente para pantalón y para TV. Quiero artículos debajo de los 3200. Así que debería arrojarme estos dos, y deberían también, en el caso de Smart TV, debería elegir
solamente este artículo y no el de 5000. Dicho esto, preparo el workflow, lo tengo en modo test para que ejecute la respuesta. Vamos y vemos aquí cómo nuestro workflow. Bien, aquí se dio la respuesta. Vemos que tenemos, aquí nos dice, aquí hay, interesante, acá nos procesó la respuesta y vemos que nos indica que aquí hay algunos buenos pantalones y debajo del 3200. Yo recomendaría este pantalón como elección top. Yo actualmente tengo solo un producto en la base que encaja con tu query. Solamente me mostró uno. Y me mostró solamente el de 1900. Solid Men Multicolor Brands. Solid Men Multicolor Brands, que es este. Me mostró este, pero dejó de mostrarme este. Y en Smart TV, el mejor rating de Smart TV. Bueno, este es el que tiene mejor rating. 4.5 en los pantalones. Era el que tenía mejor rating. Mayor cantidad de rating, de reviews y rating. Aquí tiene, bueno, tiene el mismo rating. Y en Smart TV tenía que coger este y no lo más. Si deseas que la inferencia se lo realice en otros idiomas, simplemente se lo precisas a la plantilla del prompt, le indico el idioma, en este caso ya me lo generó en el idioma español. Así que incluso sigue manteniendo la estructura que habíamos previamente especificado. Así que muy bien ahí, muy bien. Vas a estar muy feliz durante esta prueba de concepto donde valide los datos que necesitas de tu agente, pero cuando quieras pasar al siguiente nivel, te voy a evitar que luego me digas, pero Cristian me dijo que mi agente funcionará. Y la verdad es que sí, pero aquí siempre vienen los peros. Tienes que tener en cuenta dos limitaciones de este método. Con el método Cristian, el que te mostré, para la manera de ejecutar ese query de las tablas que necesitarás para obtener ese esquema para pasárselo a tu agente. Y es que acá la primera restricción es la de la ventana de contexto y la de la escala. Porque cuando tengas un esquema, como vimos con este método matricial, que incrementa por mucho la cantidad de registro, incluso más si tiene más tablas anidadas, llegará un punto que superará fácilmente la ventana de contexto del modelo más potente que hasta la fecha. Y eso va a afectar la escala que quieras llegar. Por lo tanto, te recomiendo acá un método más avanzado, que lo voy a presentar rápidamente, porque le debemos dedicar un video más detallado a esto. Pero existe arquetipos de sistemas IENT, que ya les explicaré con más detalle luego de qué se tratan. Y uno de estos es la arquitectura RAG. Y dentro de la arquitectura RAG tenemos los routers. Y acá, como vemos en el diagrama, justamente vamos a reorganizar en gran medida lo que ya hemos hecho para que luego de el usuario deje su input, nos apoyemos de un agente que recupera y decide a cuál herramienta o llamar para obtener la información desde la fuente de datos que necesita, para que posteriormente lo dijera el LLM y se lo muestre al usuario. Y para eso, desde NHE, es necesario evitar colapsar la ventana de contexto almacenando el esquema en una base de datos vectorial, como lo vemos acá en este flujo, en este workflow, y hacerlo de manera programada. Y además, teniendo otro workflow de interacción con el usuario, como aquí lo tenemos, que desde el chat se comunicará vía HTTP con nuestro sistema Agentic, que le mostré en el diagrama, pero esta vez desde Flowise, de este agente donde el componente toAgent tendrá a disposición y decidirá a criterio cuál base de datos vectorial necesitará para cubrir el query del usuario. Y aquí usando DeepSeek, y aquí teniendo la herramienta de recuperación desde una base de datos vectorial, por ejemplo, esta herramienta que se especializa justo en lo que hemos hecho, información de CRM y recomendación del producto, se ejecutará específicamente para cierta información a recuperar la base de datos vectorial, y así con las demás casos en que necesitemos especializar ciertos conjuntos de tablas de un dominio, en este caso de la servirá para delivery y este u otro para tickets de customer support. Al final, nuestro agente nos brindará la información en el chat del producto que, como ya lo hemos hecho, pero manejará sin ningún problema el método que enseñé, pero con una arquitectura RAG. Hasta aquí, espero te haya servido. Apoya este canal dejando un like y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Y no olvides revisar nuestros enlaces en la descripción del video.